Una cosa rápida antes de empezar. Cometí un error en el vídeo que van a ver ahora. Me despedí y después me acordé que había que meter otra cosa. Vale, quédense que la cuento después de la despedida. Venga, y ahora sí, vamos con el vídeo. Hola, ¿qué tal? Esto es el Superhost, el canal para los anfitriones de Airbnb. Y hoy vamos a ver las nuevas funcionalidades en el calendario, pero esta vez desde la app. ¿Vale? Me han pedido que haga este vídeo porque hay sutiles diferencias. Prácticamente se puede hacer lo mismo desde el calendario de la app como desde el calendario del navegador, en un laptop, en una computadora, pero vamos a verlo. Antes que nada, saludar a Mari de Lima, Perú, que me ha escrito en el canal muy amablemente y que me hace mucha ilusión saber que le estoy ayudando con mis vídeos. Venga, vamos a ello. Bien, como siempre, accedemos a la app de Airbnb, nos aseguramos que estamos en modo anfitrión, ¿vale? Nos ponemos en modo anfitrión y abajo en el menú de abajo del footer vamos al calendario. ¿De acuerdo? Y el calendario vamos a ver los calendarios de todos nuestros anuncios, vamos a entrar en uno. Es muy fácil. Vemos el calendario, las fechas reservadas, las fechas bloqueadas, las fechas libres, etcétera, etcétera. Bueno, desde aquí, desde esta parte, este iconito de aquí, podemos ver una vista diferente del calendario, mostrar en formato de lista, así es como quedaría, ¿vale? El calendario. Vamos a cambiarlo nuevamente al formato tradicional. Y después podemos ver diferentes cosas que se muestran en el calendario. Precios por noche, que es como está ahora, promociones, fechas con mucha demanda y algunas notas. Vamos a dejarlo tal cual está, que yo creo que es como más cómodo me siento. ¿Vale? Lo guardamos o salimos. Y después en la ruedita de la parte superior derecha vamos a ver el apartado precios y el apartado disponibilidad. En precios, ¿qué tenemos en precios? Al igual que se nos mostraba desde el navegador, tenemos el precio por noche, el precio base. Este es el precio que se ha aplicado directamente en todo el calendario. Vemos que tenemos los precios de fin de semana. Añadiendo los precios de fin de semana va a modificar los precios de viernes, de la noche del viernes y de la noche del sábado. Vemos los precios inteligentes, pero esto será para otro vídeo más adelante. Descuentos, vemos los descuentos, el descuento que podemos aplicar semanal y descuento mensual. Añadiéndolo directamente, vemos aquí cómo la semana costaría esto si aplicamos un 12%. Y bueno, podemos subir o bajar. Vamos a dejarlo en 0. El descuento mensual, lo mismo. Pues el mes estaría 1.428 con un 30% de descuento. Y así sucesivamente, subiéndolo o bajándolo. Vamos a dejarlo sin efecto. Y más descuentos, descuentos personalizados, descuentos por reserva anticipada o descuentos de última hora. Podemos añadirlos desde aquí, ¿vale? Tema de también promociones. Revisa tus promociones. Y aquí tenemos las promociones. Podemos seleccionarlas desde aquí o activar una promoción determinada desde aquí, seleccionando fechas en nuestro calendario. Vamos a ver si nos coge las fechas. Por ejemplo, esta. Vamos a seleccionar esta fecha y aquí vemos que nos propone un descuento del 28%, ¿vale? Con un precio original de 67, que no es exactamente el que yo tenía puesto, pero él toma como una especie de media del precio que está funcionando todo alojamiento. Y en función del alojamiento, en función del porcentaje de descuento, se van a activar unas ventajas u otras, ¿vale? Con un 28% están 4 de 4 ventajas activadas. Si lo bajamos por debajo del 20%, vemos que se va a desactivar una de ellas, ya solo tenemos 3, y nos vamos a quedar por debajo del 15%, se desactiva la tercera y ya solo nos quedan 2, y solo vamos a quedar con 2 si tenemos un descuento del 10%, del 10 al 15%, ¿vale? Vamos a salir de aquí porque no queremos activar ninguna promoción y vamos a ver qué más tenemos aquí en el calendario. Tenemos también los cargos adicionales que podemos desde aquí manejar. Importe los gastos de limpieza, que son 55 euros, desde aquí lo podemos modificar
a la alza o a la baja, bueno, 60, bueno, vamos a verlo cómo está. Añadir importe por estancias cortas para la limpieza. Se supone que podemos añadir una limpieza, un precio más reducido para estancias cortas. Para mí no tiene sentido, porque siempre hay que hacer las limpiezas a fondo, sean cortas o sean largas, por lo tanto yo no añado. Comisión por mascota, en el caso de que aceptemos mascota y queramos cobrar por ella, podemos ponerla. Y comisión por huésped adicional. La comisión por huésped adicional, ya creo que lo saben, pero es para cubrir gastos en un alojamiento grande. No es lo mismo que vengan 2 personas a que vengan 4. Por lo tanto, yo tengo una comisión por huésped adicional de 10 euros por persona y noche a partir del segundo huésped. Esto me ayuda a cubrir los gastos extras de limpieza, de cambio de toallas, de sábanas, etcétera, etcétera. Nos vamos atrás, cargos adicionales. Bueno, y en el apartado disponibilidad vemos que la duración, tenemos la duración del viaje, estancia mínima y estancia máxima, yo la tengo en 3 y en 90 días, y personalización de la duración del viaje, que podemos hacer también por si tenemos alguna fecha en que no nos interesa que esa estancia mínima sea tan corta. Por ejemplo, yo lo tengo en el periodo navideño, donde la estancia mínima la aumento a 7 noches, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Disponibilidad. El preaviso, el mismo día, mis huéspedes pueden reservar el mismo día para quedarse ese mismo día. El tiempo de preparación, esto quiere decir que yo bloqueo, tengo una noche entre una reserva y otra reserva, yo bloqueo la misma noche de salida, en esa misma noche de salida no podrá entrar otro huésped, tendrá que entrar al día siguiente y esto me ayuda a preparar la casa, tener tiempo suficiente para preparar la casa, para limpieza, revisión, etcétera. El margen de disponibilidad, esto es qué margen tenemos nuestro calendario abierto para que los huéspedes puedan reservar. Y más opciones de disponibilidad que tenemos aquí, llegadas no permitidas, días de llegadas no permitidas y días de salidas no permitidas, que también podemos configurar aquí. Por último, sincronización de nuestros calendarios, por si tenemos nuestros alojamientos en otras plataformas, llámese Booking, llámese Vrbo, llámese lo que sea. Podemos importar, exportar calendarios, incluso vincular calendarios dentro de Airbnb. Y esto es todo. Lo dicho, si necesitan ayuda con su anuncio en Airbnb, estaré encantado de ayudarlas. Dejo mi enlace de embajador de Airbnb en la caja de descripción. Que se suscriban al canal, que estaré encantadísimo de que lo hagan y me ayuda a seguir creciendo. Y que muchas gracias, chao. No me van a ver la cara porque bueno, grabo directamente desde el móvil. Y nada, una parte importante del calendario que no les había dicho. Vamos otra vez a modo anfitrión. Vámonos al calendario, en la parte central inferior. Calendario, seleccionamos uno de los calendarios, el mismo. Y habíamos visto toda esta parte de precios, disponibilidad e incluso estas vistas del calendario, pero lo que se me olvidó comentarle, que es súper importante y es parte fundamental del calendario, es esta parte. La posibilidad nueva ahora de seleccionar fechas arrastrando, ven que se puede hacer arrastrando, ¿vale? Y bueno, las posibilidades que siempre ha habido del calendario de editar la disponibilidad, bloquear las fechas o no bloquearlas. En esta parte edita tu disponibilidad, el cambio de precios de estas fechas seleccionadas, ¿vale? Y lo que es más importante, esta parte de aquí, que es comprobar anuncios similares en la misma fecha por el mapa, ¿vale? Aquí podemos ver anuncios reservados en estas mismas fechas que hemos seleccionado, anuncios similares al nuestro. Lo que es más importante, los anuncios no reservados, ¿vale? Que aquí vemos que se amplían bastante y esto realmente son nuestra competencia, los anuncios que no están reservados. Pues en función de eso podremos ver los precios que se están moviendo en la zona, ¿de acuerdo? También en el calendario, seleccionando estas fechas, podemos ver el desglose de precios que va a recibir el huésped, ¿vale? Lo vemos aquí, lo vemos aquí,
y incluso podemos añadir mascota en el caso que aceptemos, incluso modificar el número de viajeros por si tenemos una comisión por huésped adicional que se actualice, ¿de acuerdo? Se actualice el precio que van a pagar los viajeros. Tarifa por huésped adicional, aquí lo vemos, 80 euros por todos esos días, ¿de acuerdo? Pues eso sí que es todo por ahora. Lamento no haberlo hecho bien desde el principio, pero bueno, ya tienen aquí esta actualización, ¿vale? Un saludo.